Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo hacer un trabajo de esos súper sencillos que requieren pocos materiales, que lo vas a hacer de una manera rápida y que el resultado es bien bonito. Fíjate qué cartera tan original, en la que si vamos dando la vuelta siempre la solapa queda arriba y las telas quedan intercambiadas. Vamos a tener dos compartimentos, uno aquí y si le damos la vuelta tenemos otro. Son compartimentos independientes. Este trabajo se hace de una manera muy fácil y rápida, así que es perfecto para vender o para regalar. Si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy empleamos los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que combinen entre sí y dos piezas de entretela finita adhesiva. Todas estas piezas tienen un mismo tamaño, que es 14 centímetros de ancho por 38 de largo. Luego también tengo aquí unos cierres metálicos que los voy a colocar con este aparatito. Si no tenéis este tipo de cierre metálico, perfectamente podéis poner los snaps de plástico con un tono al tono de las telas, que os va a quedar también bien bonito. Así que si lo tenemos todo preparado, comenzamos. Vamos a colocar por el revés de la tela, la entretela, ponemos el lado brillante hacia el revés y vamos a dar calor para que se unan las dos piezas. Hacemos este paso en las dos telas que vamos a emplear. Cuando tengáis las dos piezas entreteladas, lo que hacemos es marcar una línea a una distancia de 14 centímetros y medio del borde. Y justo por esta marca vamos a doblar, vamos a planchar para que quede asentado y vamos a dar un pespunte con hilo al tono. Mirad, ya he dado este pespunte en ambas piezas bien pegadito al borde de la tela y hacemos de nuevo otra marca que está a 14 centímetros y medio del borde de la tela o a 9 centímetros de esta costura que acabamos de dar. Va a ser la distancia que tiene la pieza en total. Entonces lo que hacemos ahora es doblar, pero poniendo derecho con derecho sobre esta marca que acabamos de realizar. Cuando tengamos la pieza doblada por aquí, vamos a planchar. Cuando hayáis planchado os va a quedar una pieza como veis, con esta forma en ambos lados. Ahora lo que hacemos es tomar la pieza y vamos a redondearle un poquito las esquinas. Podéis hacerlo con la ayuda de cualquier objeto redondo que tengáis o de este tipo de regla. Entonces vamos a alinearla y vamos a marcar y vamos justo a cortar por ahí para que nos queden las esquinitas redondas que siempre quedan más bonitas en este tipo de trabajo. Una vez que tenemos redondeadas las esquinas, colocamos las piezas como veis, una con el pliegue hacia la izquierda y la otra con el pliegue hacia la derecha. Vamos a colocar derecho con derecho. Alineamos perfectamente, vamos a sujetar con pinzas o con clips todo el contorno y vamos a dar un pespunte todo alrededor. En este pespunte, que lo podéis dar con un margen de 1 centímetro, la única precaución que tenemos que tomar es dejar un espacio sin coser para luego darle por ahí la vuelta al trabajo. Mira, ya he dado todo el pespunte con un margen de 1 centímetro. Lo que voy a hacer es recortar un poquito para que nos quede luego menos abultado y vamos a dar unos pequeños piquetes en las esquinas. En realidad, como la forma está hacia afuera, no es exactamente o estrictamente necesario, pero siempre ayuda en las formas curvas dar este tipo de corte. Es importante que cuando lo deis no lleguemos nunca a tocar la costura. Cuando hayamos preparado así la pieza, vamos a darle la vuelta por este espacio que habíamos dejado aquí sin coser. Ahora ya damos la vuelta. Vamos a acomodar muy bien todos los bordes de la costura.
Una vez que hemos planchado, acomodamos también el espacio que hemos dejado sin coser para dar la vuelta, y lo que vamos a hacer es, una vez que lo hemos planchado, dar un pespunte en todo el contorno para acomodar bien los bordes de la pieza y además cerrar este espacio. Mirad, ya tenemos los pespuntes dados y entonces ahora lo que vamos a hacer es doblar las solapas y vamos a planchar para que queden ya en su posición. Por último colocaremos el cierre, que en este caso es un snap metálico que creo que le da un toque muy especial. Se coloca exactamente igual que los snaps de plástico, lo único que tenéis que tener en cuenta qué cabezales tenéis que poner en esta maquinita, que van a estar en función del tamaño del cierre que vayáis a utilizar. Entonces vamos a ver dónde lo colocamos, que simplemente lo vamos a centrar. Vemos el ancho que tiene la pieza, que nos ha quedado 11,5. Entonces marcamos justo el centro. Podemos confirmar también el centro doblando de esta manera. Vamos a marcar, que sería en este punto. Y ahora vemos a qué altura lo queremos colocar. Nos fijamos un poquito cómo hemos colocado en el otro lado. Tomamos esta pieza, la ubicamos donde nos gusta. Y justo a esta altura vamos a hacer un agujero que nos va a facilitar mucho colocar el cierre. Lo hacemos con la ayuda de un punzón. Veis que lo introduzco bastante para que el agujero sea amplio, y vamos a colocar las piezas. En este lado iría la pieza lisa plana y en este otro lado va esta otra pieza. ¿Veis la forma que tiene? Va justo así para que luego podamos cerrar. Tomamos esta maquinita. Fijaros, os lo enseño que no os lo he enseñado. La parte lisa va aquí y la parte que es como un piquito va en la otra pieza. Colocamos, apretamos y ya tenemos el cierre colocado. Ahora vamos a ver dónde lo ponemos en este otro lado. Levantamos un poquito, vemos dónde nos pide. Yo es como lo suelo hacer. Marco un puntito y luego igual. Perforamos un agujero amplio, cómodo. Introducimos esta pieza. ¿Veis por qué el agujero hay que hacerlo bastante grande? Porque se cierra enseguida. Colocamos la pieza que va en el interior, la pieza que va por fuera. Tomamos la maquinita, ubicamos bien el centro, vamos a apretar y ya tenemos este otro lado del cierre colocado. Como veis, un proyecto muy sencillo, con la gracia de que el monedero abre por los dos lados. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.